Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya. Gracias a todos por haber venido, sobre todo, por el apoyo también que se muestra viniendo pues a la presentación del libro. Sé que muchos también no han podido venir hoy, pero bueno, están siempre conmigo, aunque no estén de manera presencial. Y bueno, yo no digo nada más, paso la palabra a Lucía. Lucía, quiero también agradecerle por haberse prestado a este marrón también, entre comillas, de presentar el libro, de tener esta conversación conmigo para un poco hablar sobre el mismo. Y bueno, Lucía, además de ser una gran amiga mía, también es investigadora y bueno, supongo que luego podría pasar sus tarifas de nutricionista por si alguien tiene algún interés. Bueno, fuera de bromas, le paso la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo el privilegio de estar participando en la presentación del libro de Pablo. Voy a leer un poquito su bibliografía creo que todos lo conocemos, pero un poquito más. Pablo Heral nació en Los Realejos, esto es en Tenerife, en España, en 1989. Bueno, siempre ha tenido un interés por la escritura. Durante la adolescencia, lo leeremos en su libro. Y bueno, luego decidió centrarse en sus estudios y en la carrera profesional. Él es biotecnólogo y luego bioestadística. En el 2024 fue cuando dio el salto a la literatura y esta es la publicación de su primer novela. Es una autoficción, se llama Sin pedir permiso. Aquí decimos que su estilo literario se caracteriza por la profundidad emocional, la honestidad con la que aborda sus temas, el uso de referencias científicas y un humor incisivo que conecta al lector de forma directa y auténtica. Y bueno, un poquito del libro, lo que habla la sinopsis es un poco entre conversaciones, entre el MSN Messenger, para los que sepamos qué es, recuerdos de la adolescencia y realidades del presente. Es un recorrido que hace Pablo. Desde la perspectiva adulta se sumerge en el pasado para derivar su propia cárcel emocional. Es un relato que mezcla la realidad y la ficción. Pablo ofrece una exploración conmovedora sobre la madurez emocional y el despertar sexoafectivo, con una narrativa cautivadora y emocionalmente honesta. Invita a reflexionar la novela sobre temas universales. Hablaremos sobre sexualidad, autoconcepto, familia, amistad, consentimiento y relaciones asimétricas, los amores platónicos y la religión y la propia existencia. O sea que tocaremos varios temas. Bueno, es la verdad una novela que tiene un toque muy reflexivo, también tiene muchos episodios de humor, nos hemos reído en voz alta, cargado de ironía, de sarcasmo y bueno, tiene mucha cultura geek que lo representa mucho a Pablo. Y bueno, nos sumerge en una experiencia que prácticamente lo hemos vivido todos. Entonces, Pablo, lo que te invito es una conversación entre amigos para que puedas explayarte sobre esta obra. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, que quiero que nos cuentes, es de dónde surge, por qué escribir este libro, de dónde surge su escritura. Pues gracias por la introducción también. A ver, el libro surge lo cuento sin cortapisas, sin filtros, sin nada. En junio del 2024 decido comprarme un portátil por Amazon. No me pagan por la publicidad, pero bueno. 204 euros, ¿vale? De portátil, un portátil muy sencillo. Y me surge la necesidad de hacer eso, de comprarme un portátil. Es verdad que los que me conocen saben que soy muy impulsivo con el tema de las compras y tal, pero tenía muchísimas ganas de escribir, tenía muchísimas ganas de contarme cosas, de visitar cosas, de revisitar cosas, emociones de mi vida. Y tenía unos discos duros de cuando era adolescente y había conversaciones que estaban encriptadas y encontré la contraseña.
Entonces, a partir de leer esas conversaciones, de verme desde la perspectiva adulta de una persona de casi 35 años que está viendo lo que escribía, cómo lo escribía y a lo mejor para qué lo escribía, ¿no? Pues empecé a abrir un Word y empecé a pegar trozos de conversaciones, trozos de textos y empecé a darle forma. Todo, por supuesto, con la ayuda de dos de mis amigas más íntimas, de Cristina y de Sara, que Cristina está aquí, Sara no ha podido venir, pero le hubiese encantado estar. Pues básicamente yo iba generando versiones de eso y iba poniendo, añadía contenido y les enviaba versiones. Y íbamos teniendo un diálogo en el que evidentemente pues también alucinábamos un poco en conjunto de esto lo dijimos, esto lo pusimos, y porque hay también, los que hayáis leído ya el libro, os habéis dado cuenta de que hay también pues contenido, ¿no? Auténtico de otras personas, ¿no? Sus propias cartas, sus propias vivencias, lo que pensaban, ¿no? Y cómo de alguna manera eso dista mucho de lo que pueden pensar o sentir ahora. Entonces, yo creo que fue un trabajo y un proceso muy bonito, muy emotivo de tres amigos, ¿no? que se embaucan en esto. Evidentemente, el protagonista de esta historia soy yo, de manera accidental, ¿no? Yo cuento mi historia, ellas podrían contar cada una la suya, igual que cada uno de aquí podríamos contar nuestra historia. Y ese es un poco el origen de todo. El por qué me aventuro a generarlo como un libro fue porque básicamente leí una frase de estas que vas navegando en internet. Vi una frase que me marcó muchísimo, que decía algo así como que aunque una persona esté sonriendo, no quiere decir que esté feliz. Entonces me acordé de todas esas veces, de todas esas sonrisas que a lo mejor no eran sonrisas o eran sonrisas fingidas que ocultaban algo. Y dije, oye, pues esto a lo mejor hay alguien, hay adolescentes, hay padres, hay cualquier persona a la que le pueda servir de ayuda. Y ese fue como el paso de, pues venga, vamos a seguir adelante y con esta locura que no terminaba y que pues hoy culmina pues aquí. Entonces, tenemos una parte de realidad, una parte de ficción. La parte de realidad cuentas cosas bastante íntimas. Esto que decías, cuentas cosas de relación con amigos, que algunos están, otros no. Cuentas relaciones familiares. ¿Cómo te sentiste al exponer esto a todos? Largarlo al mundo sin ningún tipo de privacidad, o sea, libre de privacidad. Sí, es buena pregunta. Creo que para mí la privacidad o la intimidad va más allá de eso, ¿no? Para mí era descubrir con 35 años quién era y quién había pretendido ser o quería ser, ¿no? Y quería ocultar. Entonces, para mí como que de alguna manera nunca lo viví. Mucha gente me ha dicho al leerlo, cuentas cosas muy íntimas, hay cosas en primera persona, hay otras cosas que son ficción, yo no desvelo qué es ficción y qué es realidad, pero sí que es cierto que no lo he vivido nunca como estoy dando mi intimidad. Le veo el otro foco de utilidad como mucho más que el de estoy desvelando mi intimidad. Para mí eso no es mi intimidad. Mi intimidad es, de alguna manera, lo que viene a partir de ahora, ¿no? Todos los procesos, todos los pensamientos que ahora me siento libre de alguna manera de tener. Eso es de alguna manera. Y reflexionas mucho, cuentas y vas reflexionando desde una mirada desde el día de hoy, con lo que pasó antes. Hablas mucho de la búsqueda de identidad, de tu autoconcepto. Y hay algo que haces que es muy interesante del libro, que nos dejas a los lectores preguntas abiertas como para que nosotros reflexionemos. Hay una partecita que me gustaría leerles, que quisiera que nos comentes un poco, que habla sobre el autoconcepto y sobre la identidad.
Dice, la identidad de una persona puede estar generada a partir de muchos elementos. Yo descubrí a los 9 años que era homosexual, es decir, que me atraía sexualmente a las personas del sexo masculino. Sentía deseo, atracción y muchos otros verbos que desconocía su significado, pero 100% atracción. ¿Tiene esa parte de mi sexualidad un impacto real, mayoritario o esencialmente mi propia identidad? ¿Soy un hombre gay? ¿Soy un hombre cis gay? Las etiquetas no dejan ver la diversidad de las personas. Todos queremos encajar en un grupo, sentirnos normales o únicos. Sin embargo, no existe tal cosa. Nadie es normal y no somos especiales. Evidentemente, necesitamos aunar fuerzas para reclamar y mantener derechos, pero para hacerlo no necesitamos 1000 géneros. Me niego. ¿Qué constituye la identidad de una persona? ¿Puede elegirse? Esa pregunta nos la dejas. ¿Tú cómo la contestarías? Pasa palabra, tío. Yo creo que verdaderamente nos han forzado a etiquetarnos, y etiquetarnos ha sido nuestra vía de escape para sobrevivir en la sociedad que necesita etiquetas. Entonces, me parece como un arma de doble filo. O sea, yo creo que está claro que no victimizo a nadie en el libro, no categorizo a nadie, pero sí que es cierto que una de las cosas que sí comento mucho en el libro es el tema de los colectivos. Yo nunca formé parte de ninguna asociación y me hubiesen venido muy bien, lo dejo muy claro, ¿no? Me hubiese venido muy bien tener cerca, ¿no? Pues un grupo de amigos o de personas, adultos funcionales, homosexuales o del colectivo LGTB, ¿no? Que de alguna manera me dijesen, oye, ¿no? Lo que cuento también, y hago alusión a mi amigo Sergi, ¿no? De que me digan, oye, que todo va a salir bien, que no te preocupes, ¿no? Que todo está bien. Pero sí que es cierto que, aunque no haya tenido esa reflexión profunda durante mi vida, yo por supuesto que me etiqueté. Necesitaba etiquetarme, era una necesidad. Entonces, por eso me cuesta ahora mucho todo el tema de las etiquetas, porque mi etiqueta yo la sentí como una necesidad, era mi supervivencia. Ahora mismo veo como que es el exterior el que fuerza esa etiqueta, entonces me genera un poco de conflicto, pero bueno, utilizo mucha terminología que a lo mejor mucha me he inventado, ¿no? El autoconcepto, el performar, que le encanta a mi amiga Cristina también, ¿no? Mucho vocabulario, y es un poco por eso, porque el autoconcepto no se puede entender sin el verbo performar. Todos estamos performando, yo estoy performando ahora mismo. Yo no soy esta persona a lo mejor un poco más seria, calmada, pero es lo que amerita, ¿no? Estar aquí. Entonces, a eso me refiero con performar. Lo que no tenemos que dejar es que nadie nos diga cómo tenemos que performar. Para mí eso es el punto más importante. Sí, mucha reflexión viene de tu etapa adolescente, que, bueno, la adolescencia buscamos esa identidad, buscamos formarnos, somos muy vulnerables a lo que viene de fuera y lo que nos va formando. Y tú cuentas las experiencias a través de muchos amigos que han pasado por tu vida y que han ido formando de a poco esa identidad y que ha ido mutando, se ha ido transformando. En las amistades que se mantienen, es hermoso en tu libro ver cómo ha ido evolucionando y cómo evolucionan como personas. Sobre todo la amiga con la que mencionas, con Candela, que me gustaría que leas una carta que ella te mandó. Esta, ¿no? Vale. Meses más tarde, el 3 de julio de 2004, Candela escribió: acabo de llegar y estoy sentada en la cama. Por mi reloj... me va a costar, Voy a intentar dejar el llanto para el final, pero bueno. Acabo de llegar y estoy sentada en la cama. Por mi reloj son las 12:45. No voy a poder, A estas horas la Cenicienta estaría soñando con su adorable príncipe. Pero claro, esos son cuentos. La realidad es otra.
¿Te has preguntado alguna vez por qué desde que somos pequeños nos hacen tragarnos cuentos que lo único que van a hacer es que nuestra mente distorsione la realidad para que luego nos duelan más los golpes de la vida? No existe un cuento infantil con final catastrófico. En cambio, en la realidad, muchas historias tienen un final catastrófico. No conozco un cuento en el que el sufrimiento deje secuelas, pero en mi vida es así. Y esta parte, esto es en referencia a ese amor platónico. Claro, yo le había contado a Candela sobre este chico y ella me dice, puede que ellos se lo pasen bien ahora, pero con toda seguridad te digo que lo pasarán mal mañana, porque siempre hay que pasarlo mal. No sé por qué, pero es así. Detrás de una racha mala siempre viene la recompensa y viceversa, aunque suene fuerte y pesimista. Es la realidad, pero aquí estamos los demás para ayudarte en lo que podamos y en lo que tú nos dejes. El drama adolescente, ¿no? lo que representaba para nosotros, y creo que, bueno, al menos lo hemos comentado con algunos otros lectores, todo lo que nos hemos sentido tocados por esto que todos hemos vivido y con esa intensidad que se vive en esos años. Lo que me parece muy gracioso y una reflexión hermosa es que luego tu amistad con Candela ha transcurrido durante muchos años, más allá de la adolescencia, y luego te plantea una reflexión que es hermosa. Le voy a pedir a Cris, la editora estrella, una de las editoras estrellas del libro, que comparta conmigo este diálogo porque es maravilloso. ¿Te has planteado que vivir en unas islas africanas, lejos del núcleo de pederastas con el que te relacionabas por internet, contribuyó a tu salvación? Y Pablo contesta, hasta ahora mismo no. Imagina que los hubieses tenido a media hora en metro. Se caga la perra, fuera de broma. Esto es muy fuerte, ¿eh? Pues sí, a lo mejor hubiese empezado la industria del porno o a prostituirme. A lo mejor me hubiese hecho rico en OnlyFans. Siempre pierdo toda oportunidad de ganar dinero. Eres un polla boba. Esta evolución de tus amistades y las reflexiones, ¿no? Porque traer todo lo que tú has vivido de atrás nos hace pensar, y creo que es algo que hemos pensado de en qué peligro estábamos cuando éramos chicos y no lo sabíamos. Tal cual. O sea, es algo que yo nunca me planteé, porque el eje principal, ¿no?, del libro, o de alguna manera del Pablo adolescente, es huir, ¿no? Es alejarse de Tenerife. Tenerife es el lugar en el que vive, aislado, ¿no? Donde no va a poder ser feliz nunca, ¿no? Y donde de alguna manera no ve que vaya a haber un mañana, no va a ver que vaya a haber nada más allá de eso. Entonces, es cierto, que también lo menciono, que digo, oye, tenía un ángel de la guarda de la antipederastia junto a mí, era el sentido común, era mis amigos, era todo en general, ¿no? Entiendo. Pero por supuesto para mí mis amigos representaron el freno necesario en esos momentos en los que no frenar seguramente me hubiese hecho ir por unos derroteros que pues a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Entonces para mí pues eso, la amistad, esa familia escogida pues es pues de lo más importante de la vida, por supuesto. Y bueno, hemos comentado algunas impresiones que han tenido algunos de los lectores. Una que me ha parecido también que nos has tocado es que esto mencionas relaciones asimétricas, mencionas adultos muy disfuncionales que no han sabido manejar bien las situaciones con un adolescente.
y aún así mencionas también un amor platónico de tu misma edad, que siendo adolescente no gestionó bien sus cosas, pero siendo adolescente, y que muchos de los lectores han considerado como uno de los grandes villanos, ¿no? de la novela. Y yo creo que eso demuestra un poco esto que nos pasa, que nos has hecho remover, nos has traído desde el fondo de nuestra memoria esas experiencias que nos marcan en la adolescencia, que nos han dejado esas heridas que no cierran nunca y que las volvemos a repetir. ¿Qué crees tú que has traído con Alejandro? Sí, claro, para mí Alejandro supuso un periodo, ¿no?, de mi vida en la que pues dejé de buscar hombres mayores, ¿no? Y de alguna manera me centré en eres adolescente, o sea, ¿no? Ten relaciones con personas de tu misma edad, ¿no? Con gente cercana a ti, en vivencias, en experiencias y tal. Yo nunca lo vi como de esa manera, porque claro, yo tengo el bagaje desde mi adolescencia y para mí, yo sí que reconozco que me salvó durante ese momento. Sí que también no todo está libre de causa, no voy a decir culpa porque no, pero sí que hago un comentario que creo que queda bastante claro, que es que yo asumía que él era consciente del poder que tenía y hago también otra mención, ¿no? Y es que si yo a lo mejor hubiese sido una chica, pues a lo mejor hubiese pasado algo, ¿no? Eso ahora mismo no lo pienso de esa manera, evidentemente, pero si yo no hubiese tenido esas asunciones en esa época, me hubiese roto, porque no hubiese entendido nada. Yo tenía que buscarle una explicación al por qué no. Entonces yo no lo vi como villano, pero sí que es verdad que la gente lo juzga desde la hora, ¿no? Estás juzgando a una persona que tiene en esa época 15, 16 años. Si no lo conoces ahora, ¿no? Es como... Yo creo que lo juzgamos todos los que lo leemos, lo juzgamos desde el lado de nuestros propios, ¿no? Proyectamos nuestros propios dolores y todos tenemos un Alejandro en nuestra adolescencia, al cual lo vimos ahí, me acuerdo de ti. Y es hermoso que nos hayas planteado estas situaciones como para poder reflexionar sobre eso. Sí, la verdad es que fue además de los capítulos más bonitos de los que pude escribir, porque me recordaba, de verdad, o sea, a lo mejor si lo hubiese escrito con 18 años, no, me hubiese recordado lo mal que lo pasé. Pero escribirlo con 35, dentro de un libro que está plagado de relaciones asimétricas, de eventualidades incómodas, muy incómodas, donde yo actuaba como yo no era, ¿no? Sino como el resto de las personas querían que yo fuera o como yo entendía que debía ser, porque, vuelvo a recalcar, no pongo el foco en la culpa, no hay verdugos, hay víctimas y yo ya no lo soy, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente escribir con 35 años esto y tener el capítulo de Alejandro me dio un respiro de tuviste algo de adolescencia. Algo existió. Además de más cosas, evidentemente, pero... Qué lindo. Bueno, hay otra cosa que sé que también los lectores te han comentado mucho. Voy a leer un pedacito para traerlo a discusión. Y bueno, en esta parte dices, y es que ¿hay que pedir permiso por tener pluma o por ser promiscuo? No, y 1000 veces no. Quiero confesar que a veces pienso y siento que la promiscuidad es una bulimia sexual que creó la sociedad como resultado del puritanismo en lo relativo al sexo y por miedo a la culpa y la clandestinidad. La promiscuidad puede suponer un parche momentáneo a tu emocionalidad herida o un disfrute genuino del sexo. Que cada uno viva el sexo como desee. ¿De dónde sale esta reflexión? Sale del pedir permiso, ¿no? Sale del cuando
de alguna manera te enfrentas a tus amigos, ¿no? Y les dices lo que sientes, lo que piensas y por qué lo piensas y por qué lo sientes, intentas darle una explicación, ¿no? También a colación esa conversación que tengo con Candela, donde yo le digo que soy bisexual, ¿no? Porque es como el paso más fácil, ¿no? O sea, paso a paso, ¿no? Primero abarcando escenarios y luego ya te catalogas como quieres, ¿no? No es más que pedir permiso. Una vez más, ¿no? No es más de que el por qué una persona homosexual cuando sale del armario es histriónica luego, o por qué tiene ciertas necesidades, no digo solamente necesidades sexuales, sino a lo mejor en cuanto a la amistad, en cuanto a las vinculaciones, en cuanto a la amistad, es porque ha estado en una cárcel. Y el problema es que la llave de esa cárcel la tiene esa persona y solo esa persona, pero no lo sabe, porque el resto le oculta que tiene la llave. Entonces, esta referencia a la bulimia sexual, para mí de alguna manera relata esto, relata el que cuando tú has estado en una olla a presión mucho tiempo, después quieres vivir, quieres exprimir la vida, quieres experimentar la vida y nadie te tiene que decir, ¿no? A nadie le tienes que pedir permiso sobre cómo debes hacer ese paso. Para mí es lo que encierra el concepto, sí. Bueno, el libro está plagado de referencias científicas porque ahora estás estudiando psicología, estás trabajando como bioestadístico, pero bueno, tú te has planteado muchas carreras, ahora estás estudiando psicología, estás estudiando partes abstractas de nuestro pensamiento, pero tu base es científica. Y las referencias son, las analogías con la química y la bioquímica son hermosas para mí. Y contrapones mucho con los aspectos de cuando hablas de religión y de lo que representó en tu vida la religión. Nos cuentas que eres apóstata y un poco hablando esto de, bueno, de pedir permiso, sin pedir permiso, pedimos permiso. Cuando tú comenzaste, por decirlo, tu carrera religiosa, cuando te bautizaron, nadie te pidió un consentimiento para entrar. Sin embargo, nos cuentas que tuviste que pedir muchos permisos para poder salir. Entonces, ¿pedimos permiso? ¿No pedimos permiso? ¿Qué representó para ti? ¿Por qué tuviste esa necesidad de pedirle permiso a la iglesia de salir? Muy bien traído. Sí, sí, es mi pregunta constante. O sea, creo que todos mis amigos, toda mi familia, sabe perfectamente que el tema de la religión en mi vida ha sido súper importante porque sin ese pensamiento no habría podido, creo, conocer y darle valor a la filosofía como se la doy, ¿no? Por el tema de obtener creencias, dogmas o reflexionar y ser libre, ¿no? Evidentemente, para mí la religión supone también una cárcel, pero una cárcel que puede ser más ancha, más estrecha, y que siempre que exista la libertad como para que la persona pueda decidir cómo es, todo bien. Hay cárceles ¿no? Hay carceleros que están teniendo a presos en cárceles y no lo saben, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema. Para mí la religión supuso de alguna manera pues ese primer momento de alguna manera, sí, de pedir permiso. Quiero decir, cuando empecé los trámites de la apostasía, pedir permiso para salir. Y claro, mucha gente me preguntaba, si no te crees algo, ¿por qué quieres salir de ese algo? ¿No? ¿Por qué quieres que no se te considere
como parte de ese algo. Hay una respuesta people pleaser, ¿no? Y hay una respuesta real. La respuesta people pleaser, pues es un poco la que marco también en el libro. Spoiler, es people pleaser. Que es porque quiero que esas personas se sientan valoradas dentro de la institución, ¿vale? Sí lo quiero, pero no es la respuesta, no es mi respuesta. Mi respuesta es que siento animadversión, ¿no? Por la Iglesia Católica, y la he sentido siempre. Y era mi manera egocéntrica y narcisista de reclamar, no quiero formar parte, ¿no? Y decir, no quiero formar parte. Y quiero que te enteres que existen personas que no quieren formar parte, porque existen. El problema es que los trámites tardan mucho tiempo. Yo los inicié en 2013 en Valencia, en mi querida Valencia. Se me pusieron 1000 millones de trabas, porque siempre se tiene que hacer el papeleo con tu diócesis de dónde está la partida de bautismo. Si el cura de mi pueblo me está viendo, lo siento, mi madre te mintió para obtener la partida de bautismo, ¿vale? Lo siento. Y claro, una vez tienes la partida de bautismo, empiezas trámites y tardan mucho tiempo. Yo la obtuve, que también conecta mucho con un poco el final del libro, no quiero hacer spoiler, más de los que a lo mejor hayamos podido hacer, pero los agradeceréis, yo creo. Yo lo conseguí en 2019, de 2018 a 2019, la notificación llega en 2019, y me costó muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, DNIs compulsados, cartas, y la intermediación también de el arzobispado, que también un beso muy grande a toda la gente del arzobispado de Tarragona, porque fueron los que me ayudaron verdaderamente a agilizar el proceso. Y lo último que tuve que hacer, y ya acabamos este tema, fue una carta expresando que yo quería dejarlo voluntariamente. Pero es lo que tú dices, yo nunca pedí entrar, porque tengo que expresar, ¿no?, que quiero salir de algo. El karma también vino a mi vida, me abrazó, ¿no? me arrolló entre sus brazos, y también me trajo a una persona, a mi pareja y a mi familia política, que es muy religiosa. Y claro, pueden pensar que de alguna manera esto, claro, que esto a lo mejor fue algo que me lo tomé como algo malo en mi vida, y todo lo contrario. Como en Fleabag, en la parte del sexy priest que se cae en la foto de Sí. Jesús. Sí, correcto, lo mismo. No me lo tomé de esa manera. He aprendido muchísimo de otras caras de la Iglesia, sobre todo gracias a mi tía política Merche, que es monja. A ver otras caras, a entender otras caras, y a entender que no todo es tan estanco, y que mejor si no odiamos, ¿no? Mejor si no odiamos. Y para mí ese es el resumen ahora, es como, no puedo negar que tenga animadversión, no lo podré negar nunca, porque me ha hecho mucho daño, y hay un daño ahí que sigue latente, pero a la vez entiendo que exista, y entiendo que todos podemos formar parte de las partes más libres de la religiosidad. Hago también esta reflexión siempre del concepto religiosidad, espiritualidad, como para mí la espiritualidad es esencial, ¿no? Porque, hombre, preguntarte quién me ha creado, ostras, es que ojalá saber esa respuesta, ¿no? Pero a lo mejor qué aburrido después de saberla, ¿no? Es como... Pero la colectivización de una idea me parece peligrosa y poco reflexiva. Pero bueno, es así, cada uno, ¿no? Bueno, escribir este libro ha sido muy terapéutico, creo, para ti. Ha representado una evolución
en tus formas de verte, ¿no? Y de ver tu pasado y muchos cambios de óptica, como este que hablábamos. Y entramos en un capítulo, más o menos al final, en el que planteas tu relación con Mario, que si bien era más fuerte que tú, era una relación que estaba más al mismo nivel, una relación un poco más sana, por decirlo de alguna manera. Y quería leerte un pedacito de un diálogo que tú traes, que dice Mario: las personas no nos pertenecen. Debemos dar gracias por poder disfrutarlas y quererlas a nuestro modo. Aunque esa persona no nos ame tan apasionadamente como nosotros a ella, debemos sentirnos afortunados por lo que nos hace sentir, porque está ahí. Intentar adecuarla a lo que nos gustaría que fuese es destruir lo bello que nos había cautivado. Amar es un sentimiento sobre todo nuestro. Y tú contestas: jo, nunca había estado tan de acuerdo con alguien que hubiese estudiado física. En serio, es muy correcto, lo más absoluto que conozco. En una relación, te dice Mario, siempre hay un amante y un amado, siempre. ¿Y sabes quién es más afortunado de los dos? Y tú le contestas: el amante, porque lo disfruta más y lo conoce. El amado puede no saberlo por completo. Y él te dice: has acertado. Es el que más siente, por lo tanto es el más afortunado. Tú ya me dijiste una vez, yo siempre soy el amante y también el que más sufre. Porque siempre corre el riesgo de que pase otro amante y haga zas y se lleve con un capotazo a su amado. Es el que se siente más vivo, el que más, en definitiva, siente. No intentes cambiar a nadie. Disfruta de aquello que encuentras bello en las personas. Tú en ese momento contestabas el diálogo totalmente afirmativo. Tienes toda la razón, esto es todo lo que yo siempre había pensado. ¿Realmente estabas entendiendo, estabas sintiendo lo que él te estaba planteando? Yo creo que usé ChatGPT para la respuesta. No, evidentemente no. O sea, creo que está claro en el contexto del libro, ¿no?, que el término people pleaser forma mucho parte y ha formado mucho parte de mi vida. Y esto era una respuesta a people pleaser, absolutamente. Es la definición perfecta de: voy a contestar a la persona lo que quiere escuchar para validar de alguna manera lo que quería escuchar o quería leer en este caso. Ahora mismo no respondería de esa manera, pero me costó muchos años entender que esta definición de amante y amado es un ejemplo más de una relación asimétrica, porque es verdad que la relación, cada persona o cada parte de la relación no tiene que dar siempre un 50%, ¿no? Porque hay momentos en los que uno tiene que estar un 40%, otro tiene que estar un 60%, pero lo que hay detrás de este diálogo, si se malinterpreta por un adolescente, puede suponer que, o puede asociarlo también con el que amar fuertemente implica sufrimiento y que sufrir está bien. Y no hay que sufrir por amor, ¿no? Es como si duele, pues es una gastroenteritis, es una úlcera, no es amor, ¿no? Es como para mí lo importante. Pero esta conversación creo que para muchas personas ha sido como muy emotiva, porque de alguna manera relata perfectamente cómo, además de me muestro como people pleaser, las reflexiones que hace Mario son exquisitas. Lo que pasa que, claro, la diferencia de edad no... Desde por supuesto,
insisto de nuevo, ¿no? El tema de no juzgo, no hablo de nada más allá de una simetría. Es como, ¿no? ¿La tendría ahora? ¿La recomendaría ahora? No recomendaría a nadie tener una relación sentimental cuando tienes 15, 16 con alguien que tiene 24, ¿no? Porque te vas a forzar a ser alguien que no eres. En algún punto va a pasar. Y vas a perder esa adolescencia. Y es lo que también relato con el primero de las cosas que cuento, Javier. Yo a Javier, si lo viera, lo saludaría, no pasaría nada. Pero si hablásemos sobre este tema, evidentemente sí que podría llegar a confrontar la situación. Porque para mí ese primer encuentro sexual, cuando yo tenía 13 años y él tenía 20, fue un robo de mi adolescencia. En ese momento yo sentí que yo ya no era un menor, o un adolescente en este caso. Sentí que de alguna manera había crecido y que ya no podría tener esos momentos nunca más. Y lo sentí de esa manera, de manera muy firme. Entonces, amante, amado, pues relaciones sanas, de verdad. Terapia, cuando haga falta, comunicación, ¿no? Amor, cariño, comprensión, y que hay infinitos tipos de relaciones, que no a las etiquetas, no a las etiquetas. Sí, sí. Exactamente, y que el amor no implica complicaciones. Y las relaciones deberían simplemente fluir y ser sencillas. Bueno, no tenemos que juzgar a los libros por la portada, pero la portada podemos decir que es preciosa, y quería que nos contaras un poquito de dónde ha salido la idea de este abrazo, de los colores. Y... Claro, pues en la portada creo que se puede ver en la parte... Dios mío de mi vida, no soy disléxico, pero ahora va a aparecer. En la parte más clarita se puede ver el skyline de la Sagrada Familia, ¿vale? En la parte derecha. Juan, me estás pegando la dislexia. Y en la otra parte, pues se puede intuir un poco, que es a donde están mirando estos dos chicos, se puede intuir un pezón, ¿no? Una teta. Esa teta es nuestro querido Teide, el padre Teide, en Tenerife. Entonces, por favor, me encantan las preguntas sobre las portadas, las ideas, pero no es ningún amante, ningún novio, nadie que me esté abrazando, ¿vale? Es aún más narcisista, soy yo mismo abrazándome a mí mismo, ¿vale? Para mí mismo, ¿vale? Esta idea de los contrastes de las ciudades vino de mi metaeditora Sara, y el tema de los colores, pues bueno, creo que está claro que me gusta el verde. Creo que con eso ya está claro. Y luego se pueden ver en la parte adulta, ¿no? En el Pablo adulto, unas llaves, y en el Pablo adolescente, pues una cerradura, ¿vale? Pues ya os podéis imaginar, ¿no? Podría haber puesto una huella dactilar o algo así, pero bueno, por ser un poco geek, ¿no? De hecho, me generó mucho conflicto el tema de la llave, porque si se dan cuenta, esa cerradura no se abre con esa llave, ¿no? Es como esta llave está como ilustrada de una manera 2D, que es una llave como de casa, pero el agujero de la cerradura es una cerradura antigua. Y eso también tiene un sentido, y es, bueno, hay muchas llaves para las cerraduras, ¿no? O sea, esto que hablaba antes de que tú mismo tienes tu propia llave, no solamente hay una llave, ¿no? O sea, descubre tu destino, ¿no? Estos libros de multiaventura.
Y esto es un poco la portada. Quiero además recalcar que bueno, el libro, como ya saben, fue publicado por la editorial Círculo Rojo, que han sido una editorial genial. El proceso, uno de los procesos que más disfruté fue el de la portada, porque la ilustradora captó lo que quería hacer a la perfección y a mí también me gustó mucho la portada. Es como... Es muy lindo ese autograzo. Y bueno, no sé si a otros lectores les ha pasado, pero bueno, a mí también me pasó de leer el primer punto, versión 1.doc, y pensar, ay pequeña Lucía, te voy a dar un abracito. Y creo que eso nos lo has dado, el volver a abrazarnos un poquito a la yo chiquita que estaba ahí tan desamparada y solito, pensando que estaba solo en el mundo. Yo de hecho pensé, y fue lo que te comenté, ojalá existiera un túnel en el tiempo para que yo pudiera llevárselo a mi pequeña hacer y decir, mira, léete esto para que no te sientas tan sola y puedas ver que hay otras personas que están viviendo cosas como tú, que están pasando cosas como tú. Y eso es precioso porque por más que no exista, el conectar con tu yo pequeño y darle ese pequeño abrazo es un poquito ese abracito. Y bueno, más o menos para ir acabando, te quería preguntar ¿en quién pensaste? O sea, cuando escribiste el libro, ¿pensaste en un público? ¿Pensaste esto queda entre nosotros? ¿Quién me gustaría que lo lea? ¿Quién desearías? ¿Cuáles son las expectativas de tu libro con el público? ¿A quién quieres que llegue? Sí, has mencionado una palabra clave, las expectativas. Claro, yo creo que el proceso creativo de un libro suele venir al contrario, ¿no? Tú tienes un encargo de alguna manera, tienes una historia, un relato, y a partir de ahí vas construyendo lo que es el libro. Aquí fue al contrario, ¿no? Cuando ya estaba todo armado, fue como conversándolo con mis amigas, ¿no? De, oye, esto podría ser un libro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Y hasta que se fue desarrollando la idea. Entonces, mi público target de alguna manera no fue ninguno al principio. Fue después un poco reflexionando tanto con ellas como con el resto de amigos, pues ver un poco ese comentario que has hecho del abrazar a tu adolescente, ¿no? El ver que una persona de 30, 40, 50, 60 años que lea este libro, ¿qué va a sentir, no? Pues puede que no le traiga ningún recuerdo porque no sepa lo que es el Messenger, no existiera en su época, o sí, pero no lo usó, ¿no? O no sepa lo que son los chats, o no haya tenido una adolescencia a lo mejor tan abierta y tan loca como la mía, ¿no? Pero siempre, y es algo que me he dado cuenta al leer las reseñas, los comentarios, los mails que me han mandado, siempre hay algo que te hace un clic, ¿no? Siempre hay algo a la hora de leerlo que te recuerda alguna parte vivida que a lo mejor dejaste aparcada ya meditaré, ya reflexionaré sobre esto, y que te hace de alguna manera reflexionar o pensar, ¿no? Y ese era un poco el objetivo. Es decir, mi objetivo con el libro no era dar lecciones absolutamente a nadie de cómo ser un adolescente o de cómo no serlo, o a padres de, oye, tienes que educar a tu hijo así o así. No, el mensaje yo creo que simplemente, y siempre fue mi intención, de la comunicación es esencial. O sea, comunícate para decirme estoy bien, comunícate para decirme estoy mal, comunícate para decirme lo que quieras, pero comunícate. Dime algo, ¿no? Que no tengamos que hacer de lector de cartas, lector del tarot para adivinar lo que estamos pensando o lo que estamos de alguna manera sintiendo. Entonces, creo que ahora mismo ya he abarcado
bueno, me refiero a personas adultas que hayan usado Messenger, personas que no. Como que los escenarios están, creo que el único que me falta por ahora es el de un adolescente, pero miro al adolescente en el público. Creo que sí que es cierto que un mínimo de 15, 16 años tienes que tener para leer determinadas cosas, porque precisamente, y es un tema también del que no hablo, pero que es muy importante, el tema de la contradicción y el permitirnos tener contradicciones en nuestra vida. Somos libres de tener contradicciones, somos libres de equivocarnos y de volver a equivocarnos, pero de alguna manera no quiero caer en que yo estoy hablando de alguna manera de que tenemos que tener una edad, una madurez para enfrentarnos a determinadas cosas y a lo mejor recomendar una lectura a una persona que a lo mejor no tiene la madurez adecuada como para entenderlo. Volviendo a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los únicos que pueden valorar eso? Sus padres. Si se comunican con ellos. Si no se comunican, pues entonces sabe Dios, ¿no? Sí, la parte de comunicación, tú contabas en el libro que tú tuviste una adolescencia muy abierta, que tenías una comunicación constante con tus padres, y que planteas esa dualidad, ¿no? De estamos bien, de que si es bueno o malo, si es... ahora mismo, en esta era tan digitalizada que estamos viviendo, hemos perdido la comunicación visual muchas veces y lo que comunicamos con las palabras no necesariamente... Hemos perdido el mirarnos a los ojos y el interpretar, y sobre todo padres con adolescentes, que muchas veces los adolescentes no comunican verbalmente lo que sienten. Retomar, ¿no?, esa comunicación que va más allá de las palabras y que la transmitimos con nuestros ojos, con nuestras expresiones, que somos seres que al principio no nos comunicábamos con palabras. Cuando empezamos a existir no teníamos lenguaje y teníamos que comunicarnos de alguna manera, y es nuestra manera más básica. Entonces, lo importante, ¿no?, de la comunicación, sobre todo con los adolescentes, y igual puede ser algo que se pueda compartir y que se pueda discutir entre padres e hijos. Totalmente, es que totalmente de acuerdo. Es como... Es una etapa tan caótica, no te quiero preocupar, ¿vale? Es maravillosa, caótica, tienes unos padres maravillosos, tienes mucha suerte, y ellos también tienen mucha suerte, pero es muy caótica. Y pasan tantas cosas tan rápido que a la que no te das cuenta, ya estás malinterpretando algo, ya estás sintiendo algo de otra manera, ya estás generándote una superproducción de Hollywood en la mente y, pues no sé, estás obsesionado con algo, ¿no? Y este es un libro, ayer hablaba de hecho con mi primo sobre esto, el tema de la obsesión, ¿no? Que también se ve mucho en el libro, la obsesión por agradar a los demás, ¿no? Está siempre con nosotros esa obsesión, ¿no? Es algo para lo que nos educan también, el quiero agradar a los demás, tienes que agradar a los demás. Y no tenemos que agradar a todo el mundo, ¿no? Y esta es la teoría, pero la práctica es muy complicada. Y cuando eres adolescente, quieres agradar a absolutamente todo el mundo, o desagradar, ¿no? Depende del estado en el que estés, emo o no emo. Pues muchas gracias. Quiero preguntarles a los que estamos presentes si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta que le quiera hacer a Pablo. ¿Se voy a llegar? Hola, Pablo. Jo volia fer una pregunta. És, has dit, al començament de tot, has dit, jolín, vaig trobar un password a uns discs d'usos i quan vaig començar a llegir el que hi havia, va sortir una miqueta la necessitat, no?
un cop ara acabat tot el procés creatiu i ara que el llibre ja està a les llibreries, volia preguntar, em podries enumerar de més intensa a menys intensa les 3 emocions que més has sentit durant el procés creatiu? De més a menys. Yo creo que la primera es por miedo, sí. Miedo a encontrar cosas que... no, a leer cosas que me pudieran romper. Yo creo que esa fue la primera. Y muchas cosas sí que me emocionaron mucho, pero de alguna manera no me rompieron. No estoy aquí, estoy bien. Pero por sería la primera. Yo creo que la segunda sería una mica de llàstima, sí, de mi mateix, per aquesta adolescència que havia passat desapercebuda per mi mateix. I la tercera, jo diria que alegría, la alegría de tener esto, ¿no?, conmigo, poderle dar una utilidad terapéutica de alguna manera y poderlo compartir no solamente con amigos, sino con gente más allá de amigos y familiares. Porque algo que tampoco he explicado es que cuando yo empecé terapia en 2019, la empecé un poco por comprenderme a mí mismo, ¿no? Casi todo el mundo empieza terapia por lo mismo, ¿no? Bueno, yo vengo a hablar de... No, pero no me pasa nada. Y empiezas a vender melones y a sacar melones y dices, uy, esto. Y dices, Dios mío de mi vida. Pues nada, vamos a cortar los melones y a diseccionarlos. Cuando yo empecé terapia, empecé un poco también por eliminar de mi vida la visceralidad con la que vivía las cosas para que fuera compatible con mi pareja actual y desde entonces, ¿no? Para que fuéramos compatibles, ¿no? Como tengo que cambiar algo para que esto funcione. Y una de las primeras actividades que Olivia, mi terapeuta, me puso, que fue muy bonita, fue: haz una biografía corta, ¿no? Una página sobre desde las emociones. Habla de tu vida desde tus propias emociones. Yo me sentí así, y estaba todo el rato, mientras lo redactaba, cambiando lo que escribía. Para cambiar mi vida, ¿no? Cambiando mi manera de percibirlo, hasta que dije, oye, deja de mentir. Y al final redacté, no sé si 15 páginas, que pobre Olivia, también, gracias y perdón, se tuvo que leer. Pero por eso precisamente, esa fue un poco la raíz, y esos documentos los recuperé luego cuando ya estuve en junio del año pasado escribiendo, y me hizo reflexionar mucho sobre todo ese miedo que sentía de contarme lo que había vivido, ¿no? Es como, de hecho, el miedo que he seguido sintiendo una vez publicado, porque haya una persona que se sienta identificada en el libro y me denuncie. Me denuncie por ¿qué? Por haber actuado de una manera a lo mejor fuera de la legalidad en ese momento conmigo, o fuera de la moralidad, o fuera de la ética, o fuera de lo que es un adulto funcional. Lo he sentido muchísimo. He sentido tener que pedir permiso muchas veces por lo que he escrito, por lo que he sentido, por lo que he pensado y por mi diálogo interno, ¿no? Entonces, sí, yo diría esto. Miedo es sin lugar a duda la primera. Ahora ya no. Ahora me siento muy alegre, muy orgulloso. Mucha gente me ha dicho, hablas mucho del narcisismo, pero
yo no creo que tú seas narcisista. A ver, he escrito un libro, o sea, que hay... Quiero decir, he escrito un libro sobre mi vida, con una portada donde salgo yo conmigo mismo, ¿vale? No sé, el protagonista se llama Pablo, también le podría haber puesto Pedro o Raúl, pero se llama Pablo, ¿no? Casualidad. Pues sí, por supuesto que es narcisista, pero es que es la primera vez, iba a decir la puñetera primera vez, en el que de alguna manera me quito ese chip de people pleaser y digo, oye, pues sí, tú lo vales, venga, para adelante, ¿no? Y ya está. Y así. Gracias, Sergi. Bueno, se me agolpan un poco las ideas y todo lo que me gustaría decir, pero intentaré ser breve. Darte las gracias, millones de gracias, porque ha sido un placer haber compartido contigo este proceso un poquito más de cerca y me parece que ya lo eras, pero te has convertido aún más en un hombre increíble. Y gracias por formar parte de mi vida, de verdad. Y se me ocurre, le has respondido a Sergi que la primera emoción la has puesto en el top one, el miedo. Entonces, ¿qué hay detrás de haber estado guardando como un arsenal cada conversación desde la más tierna adolescencia? Que lo hablábamos hoy en el almuerzo y claro, algunos pues oye, guardamos algo, ¿no? Es decir, oye, pues un papel por allí, un documento por allá, pero esto ha sido algo que ha sido la persona del grupo que siempre se ha encargado de registrar, archivar y encriptar absolutamente todo. Y me llama la atención que cuando vas en busca de eso, al rescate de eso, la primera emoción que sientas es el miedo. Yo no sé si tú internamente estabas haciendo todo eso y sabías que te iba a doler volver a eso en algún momento de tu vida o no. Y esto por una parte, y ya acabo con lo último. Cuando hablaste de la apostasía, volviste a nombrar el narcisismo. Yo digo, ¿por qué? Porque al final, durante todo el libro, lo que haces es hablar de cómo ese Pablo adolescente se siente en una cárcel emocional construida por todos aquellos factores externos o internos que no le dejan ser, ¿no? Y yo inevitablemente veo un poco la religión como ese instrumento que te inocula la culpa y te inocula determinadas visiones sobre la vida y condicionamientos vitales que al final contribuyen a ponerle más barrotes a esa cárcel emocional, ¿no? Entonces, que tú hayas querido de alguna forma romper tu vínculo con esa organización, no sé cómo llamarlo ahora mismo, no creo que sea narcisista, sino simplemente lo veo como una necesidad interna de decir, basta ya de condicionamientos, quiero permitirme ser y vivir en libertad, pero que si tú quieres seguir diciendo que es narcisismo, yo te dejo y te devuelvo el micrófono ya. Me ha encantado. Sí, me gusta mucho tu reflexión sobre la religión. Tú y yo hemos debatido mucho, reflexionado mucho sobre el tema, sin llegar a ningún puerto. Lo siento, o sea, no sé qué pasará en nuestros últimos momentos, si pediremos unción de enfermos o un striptease. O sea, Lo segundo, por favor. no sé qué pasará. Pero me parece súper importante la reflexión que haces con respecto a los barrotes, porque puede que en ese momento yo estuviese ya desmantelando la cárcel y me parece muy acertado. Me he olvidado del primer comentario. Ah, sí, acumular, claro. Esto es muy buena pregunta. Cuando uno acumula cosas es porque a lo mejor tiene la intención de volver a verlas, ¿no? A lo mejor piensa que ha dicho algo que no está bien, ¿no? Es como... ¿El Pablo adolescente era auditor? Pregunto, no lo sé. No lo sé. Sí que es algo que me he planteado mucho, he intentado ver por qué guardabas conversaciones, por qué pirateabas de manera legal
el Messenger Plus para guardar conversaciones y además las encriptabas y añadías esos colores a las conversaciones, porque claro, es algo que no se ve en el libro porque vale mucho dinero imprimir en color, pero los nicks eran maravillosos, o sea, eso era una gran fantasía, los nicks del Messenger, los que eran acrónimos que nadie podría adivinar y los que simplemente eran trozos de canciones, ¿no? Pero sí que es cierto que al pensar por qué guardé tantas cosas, no tengo la respuesta, pero tengo una enorme satisfacción de haberlo hecho porque me ha hecho, o sea, me ha dado la posibilidad de encontrar esa llave, ¿no? Me ha dado la posibilidad de releer mi vida, de releer las cosas que he hecho desde una óptica donde yo no era la persona culpable, ¿no? Donde yo no era el que de alguna manera había errado o se había comportado mal. Y no digo que nadie lo sea, ¿no? Porque ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Todas las personas nacen buenas, nacen malas. Yo qué sé, ¿no? Me flipa la filosofía, pero esa pregunta es complejísima. Pero yo no valoro si una persona está actuando de buena fe o de mala fe a la hora de comunicarse con un adolescente cuando tiene 20 y pico o 30 años, ¿no? O sea, desde mi visión de ahora, evidentemente sí, yo no lo haría. Pero claro, en ese momento yo sí que me sentí privilegiado porque alguien mayor se estuviese fijando en mí, porque era ese impulso hacia salir de allí. Entonces agradezco mucho haber guardado todo esto y pues esa parte de mí que es muy melancólica, ¿no? de recuerdos del pasado. Me encanta recordar cosas del pasado, no para de alguna manera hacérselo pasar mal a nadie, ¿no? Sino porque me gusta de alguna manera no aprender de los errores, sino reflexionar en conjunto, ¿no? Pues vamos a ver estas fotos, vamos a ver este vídeo, vamos a leer este libro, ¿no? Es como un poco así. Pero sí es cierto, no tengo respuesta, no tengo ni idea de por qué guardé todo eso. Puede que quisiera tener un plan por si aparecía descuartizado, que alguien pudiera adivinar la contraseña. La contraseña también es muy graciosa. Luego, off the records, la puedo dar, ¿vale? Pero bueno, es eso. Y te quiero mucho, Chris. ¿Alguien más pregunta? Bueno, yo en representación de todos, egocentrismo, narcisismo, lo que sea, el libro nos hizo sentir menos solos, o al menos a nuestro yo chiquito nos hizo sentir menos solos, así que por más que sea así, me adhiero a Cris y te agradezco mucho por tu escritura porque, bueno, nos acompañó. Así que Gracias. muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias sobre todo también a María y a Josep por haberme permitido estar aquí, por haberme acogido con los brazos abiertos cuando vine con una caja y libros y un sueño, ¿no? Hablaba antes de que me pronunciaste la palabra expectativas y con mis amigas siempre decimos que, sin juzgar a nadie, ¿vale? Que quede claro, que las expectativas son peores que la coca, ¿vale? Porque te hacen volar, te hacen soñar, te hacen vivir, ¿no? Las expectativas te hacen vivir. Y una de las cosas que yo siempre dije con este libro es que mis expectativas eran recuperar la inversión y ya está. Pero no quiero hacerme millonario, ¿vale? Por favor, comprad no. Pero verdaderamente la expectativa que yo guardaba detrás de todo eso
era un reconocimiento a nivel familiar, ¿vale? Entonces es algo que estoy teniendo y que me hace también pues infinitamente feliz, ¿vale? Y quería compartirlo, porque creo que es importante saber nivelar las expectativas y sobre todo saber cuáles son reales y cuáles de alguna manera estás edulcorando, ¿no? Así que eso. Millón de gracias a todos, de verdad. Me he sentido súper querido, apoyado, abrazado por todos. Estoy continuando con la escritura, es algo que no quiero dejar. Tengo proyectos futuros en los que estoy trabajando. Hago un pequeño spoiler. Religión, ¿vale? Sorpresa. Religión y sectas, podría decir. Religión, sectas y amor. Bueno. Y amores tóxicos también. Y eso, que muchísimas gracias de verdad por el cariño. Y bueno, los que no os lo hayáis leído todavía, espero que os llegue de alguna manera, que os sirva de utilidad, si no ahora, en el futuro, o a alguien que conozcáis, y que espero que nos veamos pronto en otra presentación, en otro libro, o tomando unas cañas por ahí. Gracias de nuevo a la librería Antinous, que de verdad ha sido un lugar especial. Y también quería decir, claro, una de las cosas de las que hablo del colectivo, como no me he querido formar parte durante mi vida, y fue mi novio, de alguna manera, el que me dijo, oye, ¿por qué no la librería Antinous para llevar el libro por...? El mundo está lleno de contradicciones, vuelvo a repetir, y creo que tenemos que abrazarlas, y creo que tenemos que ser conscientes también de las etiquetas que nos ponemos, las que nos queremos poner, las que nos imponen y las que no. Y espacios y sitios como este son importantísimos, en todos los sitios, que den voz a personas que no la tienen en otros sitios, sobre todo viviendo como estamos viviendo en el mundo en el que vivimos, donde personas están baneadas de espacios, de ciudades, de regiones. Así que, por favor, tenemos que apoyar librerías, espacios colectivos y, sobre todo, tener espíritu crítico. Yo creo que por encima de todo. Así que gracias y os quiero mucho.